Está con nosotros en esta tarde Efraín Cano, él es licenciado y máster en Historia. Ya le damos la bienvenida a los estudios de la radio y como siempre le decimos a los demás invitados que no es la primera vez, no nos gustaría que sea la primera vez, sino que sea la apertura para siguientes entrevistas, así que bueno, bienvenido a la 94.9. Muchas gracias, Claudia, buenas tardes para ti, buenas tardes a todos los oyentes, y sin duda que no va a ser la primera vez, me siento muy cómodo y realmente me siento muy agradecido de que me hayas invitado. Bueno, por favor, gracias a vos, y si te parece ya vamos a comenzar, que nos van quedando pocos minutos para todo lo que queremos desarrollar, pero bueno, como decíamos fuera de micrófono, va a ser bueno para después volverte a invitar. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido la historia en realidad no, que va a quedar siendo historia, de lo que ha sido el mundo en este año 2019. Contanos un poco con qué comenzaríamos hablando. Tal cual. Lo cierto es que muchas veces cuando llegó el fin de año, muchas personas dijeron que se trataba del final de una década. Uh-huh. Luego la Real Academia Española, la RAE, corrigió diciendo de que en realidad la década terminaba en 2021. Sí. Pero bueno, a efectos simbólicos, digamos, ahora en vez de escribir el 1, escribimos el 2, sí. Por lo tanto digo como que simbólicamente hay un cambio de década. Y lo interesante de todo esto es que el 2019, si nos remitimos a la parte simbólica y no tanto a la parte matemática, marca el final de un ciclo, ¿no? De un ciclo de este siglo XXI, de este segundo ciclo del siglo XXI, que ha dejado realmente muchas cuestiones en el ámbito internacional y por supuesto en el ámbito nacional que son dignas de estudio y son dignas de análisis. Uh-huh. En el 2019... lo hablábamos también fuera del vivo, sí. Estuvimos hablando acerca de los tres grandes temas que de alguna manera configuraron el 2019 y también de alguna manera configuraron toda la década, ¿ah? Todo este segundo ciclo del siglo XXI. Bien. El primero creo que tiene que ver con la administración de Donald Trump. Uh-huh. El segundo tiene que ver con el auge y la consolidación de China en el mundo. Y el tercero tiene que ver con la consolidación hasta mitad de la década y el declive, un declive rápido, un declive contundente de la Unión Europea. Bien. ¿No? Creo que esos son los tres temas fundamentales que encuadran y configuran todo lo que fue el 2019. Si querés... ¿Qué es lo que nos puedes decir, sí, más o menos, de lo que ha sido la administración del presidente de Estados Unidos? Por ejemplo. Porque mucha gente de la audiencia se puede estar preguntando, está bien, hablar del plano internacional, uh-huh. Hablar de lo que pasa en el mundo, pero ¿qué tiene que ver con el Uruguay y de qué manera nos afecta a nosotros? Y bueno, nos afecta muchísimo. Sí. La historia del Uruguay es una historia de puertas abiertas. Al Uruguay siempre le ha ido bien cuando las economías y la política y la sociedad mira hacia el mundo y no termina mirándose el ombligo. Uh-huh. Entonces, cuando el Uruguay mira hacia afuera, cuando el Uruguay aprende de la política exterior, aparte el Uruguay por su tamaño, por su demografía, por su nivel industrial, por muchísimas cosas, necesita y depende de lo que pasa en el mundo. Se hablaba hace poco de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que iba a estar seguramente en la agenda del próximo gobierno. Uh-huh. La cuestión es que estaría fantástico, ¿no? Realmente a todos nos gustaría, aunque claro, si uno se remite a la política exterior de Estados Unidos y ve que los tratados de libre comercio no han sido demasiado fructíferos en la administración Trump, y también que Trump se ha encargado de alguna manera de cortar los tratados de libre comercio, los pocos que tenía Estados Unidos, uno aprende de cómo se maneja Estados Unidos, de cómo se maneja la política exterior hoy, y bueno, y Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos que llegó al poder de manera casi, ¿no?, insólita para muchos y sorpresiva. Sí. Muchas personas consideraban que la sucesora natural y lógica uh-huh. de Barack Obama tenía que ser Hillary Clinton, aparte perteneciente al Partido Demócrata, era una mujer que ya lo había intentado y que bueno, y que todas las fichas estaban jugadas a ella. También se veía al otro contrincante, ¿no?, a Donald Trump, como una persona muy robusta, como una persona que atacaba, como una persona muy seria, como una persona de un humor muy negro, y la gente decía, no, es imposible que gane, ¿no? Como imposible. Sí. La cuestión es que llegan las elecciones y en Estados Unidos, si vamos a estudiar su sistema electoral, nos damos cuenta que no siempre el que tiene más votos es el que gana, porque depende mucho de la proporción electoral de los estados y fundamentalmente de Iowa y de todos estos estados que son muy importantes para consolidar a ver quién es el que gana la elección del Ejecutivo norteamericano. Y gana Donald Trump, un magnate inmobiliario, un hombre que viene de una familia
multimillonaria, ¿no? Dedicada a los bienes raíces, una persona que siempre estuvo marcada por la ambición, una persona que estuvo marcado de alguna manera por algunas historias que se tejían, bueno, historias negras, Sí. ¿no? De su vinculación con su esposa, con algunas otras mujeres. Y bueno, llega al poder y, bueno, desde que llega hasta ahora ha cumplido mayoritariamente todo lo que se ha propuesto. Y esto, si uno va a los índices de aprobación de Trump en los estados en donde fue votado mayoritariamente, vemos que los índices son muy altos. Porque Donald Trump prometió básicamente varias cosas que tienen que ver con la economía, fundamentalmente con la atracción de empresas que se iban a China. ¿Por qué? Bueno, porque la mano de obra era mucho más barata, los controles estatales eran mucho menores. Entonces Trump dijo, bueno, muy bien, si ustedes se van a China, por ejemplo, iba a ser una ciudad como Detroit, que es una ciudad dedicada fundamentalmente a la industria automovilística, y ibas en la época de Barack Obama y veías una gran crisis de ese sector industrial automovilístico. Y Trump les dijo, bueno, si ustedes se van, los que fabrican autos, a fabricar autos a China, acá en Estados Unidos no me venden un solo auto. Y fue lo que hizo, fue establecer un sistema proteccionista, ¿no? Basado en respetar mucho más la producción nacional, sí, y de cargar aranceles e impuestos a la producción internacional, o sea, la producción que se importaba. Y bueno, y le ha dado resultado, porque Estados Unidos ha crecido, si bien no ha crecido como la Secretaría del Tesoro lo ha mencionado, lo ha defendido, ha crecido bastante respecto a los años anteriores. Y también la segunda cuestión era, que es una cuestión también, ¿no?, que afecta y que es muy sensible, que es la de la inmigración, sí, con ese famoso muro que se iba a construir en la frontera mexicana y que Trump dijo, lo voy a construir. Es más, hay planos y creo que han llamado a licitación y el muro seguramente se construye. Siguen los planes. Y seguramente se va a construir. Aparte, Trump es una persona que, lo ha demostrado en los últimos años. Él, cuando se propone algo en el plano nacional o en el plano internacional, va y lo cumple. Por ejemplo, era algo inesperado e insólito que se abandonaran, por ejemplo, los acuerdos del Tratado de París. Estos famosos acuerdos que reglamentaban el control y la producción industrial para cuidar el medio ambiente. Y Trump dijo, nos vamos. Porque, a ver, yo creo que está muy mal que Estados Unidos se vaya de los acuerdos de París porque el medio ambiente es tarea de cuidado de todos. Y Trump dijo, bueno, me están poniendo límites a la producción industrial, yo me voy. Como diciendo, primero está Estados Unidos y después está el mundo, ¿no? Siguiendo ese eslogan de campaña, ¿no? Volveremos a ser los primeros de vuelta. Sí. O volveremos a ser los mejores de vuelta. Entonces, esa forma de conducir la política de Trump le ha generado muchos adeptos y le ha generado también muchísimos detractores. Y ahora se encuentra en una situación delicada con el impeachment. El proceso de impeachment que hay en Estados Unidos ahora, que es el tercer proceso de impeachment en la historia de Estados Unidos. Trump es el tercero. Si bien es cierto de que ninguno de los dos anteriores fue aprobado ese impeachment y tuvo que renunciar, no pasó con ninguno de los dos, pero aquí con Trump es improbable que salga ese proceso de destitución, porque en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, que es donde se tiene que aprobar el impeachment, la mayoría la tiene el Partido Republicano, o sea, el partido de Donald Trump, ¿no? Y bueno, este proceso de impeachment tiene que ver con una supuesta llamada telefónica al presidente de Ucrania diciéndole que investigara a un contrincante, a un enemigo político de Trump que tenía negocios, que es Joe Biden, que es una de las personalidades del Partido Demócrata. Entonces se lo acusa de que está utilizando los medios estatales para consolidar su posición política y para hacer campaña política. De eso se lo acusa. Y hay un proceso bastante complicado, pero que seguramente por esa mayoría que tiene el Partido Republicano en la Cámara Alta no salga a flote, no salga adelante. Luego tenés, por ejemplo, otras cuestiones en el ámbito internacional que en el 2019 fueron muy importantes. China, el auge de China. Y yo creo que acá hay que hacer un gran paréntesis y hay que prestar muchísima atención, porque es una mirada del mundo que a muchos nos sorprende y que realmente sabemos que el mundo va para el Pacífico y el mundo se va a conducir hacia el Pacífico. Ya no es ese mundo del Atlántico, como era en la época de hace 60, 70 años atrás, cuando uno miraba Europa y decía, yo quiero ser como esto, o quiero tener los índices económicos de tal país. Y el comercio fundamentalmente iba de Europa, América, América, Europa. Todo apuntaba a Europa. Ahora ya no es el gran escenario el océano Atlántico, sino que el gran escenario es el océano Pacífico. Las economías están apuntando hacia el Asia. Van a apuntar hacia China, van a apuntar hacia India,
van a apuntar seguramente hacia Rusia. Basta con ver los índices de inversión de China en los últimos 5 años en América Latina. China ya se ha metido en el interior, en la intimidad de América Latina de una manera increíble, poniendo plata, prestando plata a los países. Si uno ve la cantidad de crédito que tienen los países latinoamericanos con China, uno queda sorprendido. Que es con China, no es con los bancos chinos, porque China tiene una banca que es estatal. No existe la banca privada en China, como existe acá. Tú vas al BBVA, vas al Itaú y son bancas privadas, o Santander. En China no. En China todos los bancos son estatales, dependen del Estado. Entonces, también un punto importante para hacer mención es cómo China se ha consolidado y cómo nosotros, los países latinoamericanos, tenemos que empezar a mirar hacia el Pacífico, tenemos que empezar a mirar hacia China y hacia el Asia, porque es hacia ahí donde va el mundo del siglo XXI y de los próximos años, ¿no? Aparte, ya los estudiosos económicos han dicho que hacia 2025-2030, China le va a ganar la pulseada a Estados Unidos y va a ser el primer país, económicamente hablando, del mundo. Y Estados Unidos, por primera vez en 100 años, va a quedar en segundo lugar. Y eso es algo que, bueno, preocupa a algunos y a otros, bueno, es como la campanita de la fortuna, porque si bien aquellos países que no se llevaban bien con Estados Unidos, ahora se pueden llevar bien con China, ¿no? Y el tercer punto es lo que está pasando con la Unión Europea. ¿Ah? La Unión Europea es para que nos podamos entender, una especie de Mercosur que funciona, ¿no? De alguna manera, pero que tiene una serie de reglamentos económicos. Podríamos hablar del Mercosur que no funciona. Una serie de reglamentos, tal cual, ¿no? Reglamentos políticos y económicos, ¿no? Y migratorios, en fin. Y Europa entendió que la Unión Europea era el camino para consolidar al continente por fuera, digamos, del continente, para consolidar a Europa sobre Estados Unidos, sobre el Asia, y le funcionó durante 20, 25 años. Luego empezó el declive, y es por eso que lo que pasó en el 2019 y lo que va a pasar en 2020 tiene que ver con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, en el llamado proceso del Brexit, ¿no? Lo que va a pasar es que una de las economías más importantes de ese bloque le va a decir no a la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es Francia, Alemania y Gran Bretaña. Todo lo demás es subsidiario, ¿tá? Todos los demás países son subsidiarios, ¿tá? Pero Gran Bretaña, al irse de la Unión Europea, va a prender una alarma en los otros. Y posiblemente, como hay muchas personas que dicen, que seguramente el bloque se rompa. Porque ya Italia ha dicho que se quiere ir, Alemania lo está pensando y mucho. Entonces vamos a tender en un futuro muy cercano quizá a una Unión Europea o a una Europa partida. Nuevamente como era en la época de la Primera Guerra Mundial, como era en la época de la Segunda Guerra Mundial, que había cada país, cuando tú ibas a una frontera, tenías que presentar la cédula, tenías que presentar la documentación. Ahora tú te bajás en España y te vas hacia cualquier país de la Unión Europea y no te piden ningún tipo de autorización porque ya entraste a Europa. Y Europa para ellos es como un país solo. Si se parte de eso, bueno, van a haber muchos cambios a nivel económico. Y eso es, creo, uno de los puntos más altos que va a tener lugar ahora en 2020. Creo que el 30 de enero se va a Gran Bretaña de la Unión Europea. Ya pone la firma y se va. Y ahora, como para finalizar lo que es este aspecto internacional, lo que es interesante destacar es que China se ha consolidado y que lentamente el panorama mundial va a dejar, salvando la excepcionalidad europea, va a dejar de ser nacional, ¿no? Va a dejar de ser esos países chiquitos, enfrentados unos con otros, y que lentamente, como decía ese gran pensador y filósofo uruguayo, Alberto Metol Ferré, lentamente los países se van a juntar con otros y van a crear verdaderos bloques continentales, lo que él llamaba los estados continentales. Entonces vas a tener a una UNASUR, vas a tener a una OTAN, vas a tener a una OEA, a una Unión Europea, a bloques y conglomerados asiáticos que van a luchar frente a otros, pero como bloque, no como país. Y ese es el gran desafío de la diplomacia y de las relaciones internacionales que Uruguay tiene que aprender en este siglo XXI, que ya no somos los países uno por uno, no, son los estados continentales. Creo que el mundo se va a tejer en grandes estados continentales por primera vez en la historia.
Bien, bien, muy bien la explicación. Lo que sí no estamos bien con la hora. Lo que podemos, si te parece hacer, hay un conflicto Sí. que está latente, que va a seguir quién sabe por cuánto tiempo más en los medios de comunicación, en las redes sociales como noticia de primera mano. El tema el conflicto que está manteniendo Estados Unidos con Irán. La muerte de la autoridad allí en Irán, no recuerdo el nombre ahora. Soleimani. ¿Soleimani o Soleimani? Soleimani, creo que Soleimani. Sí. Soleimani. O por lo menos así lo decían en los medios de comunicación de Sí. Montevideo. Y bueno, y la gente por ahí, que se crea esa sensación de que llega una tercera guerra mundial, y por ahí hay muchos opinólogos que comienzan a alargar este tipo de noticias. Sí, ¿Qué resumen nos podés dar? Sí, yo creo que lo que está pasando en Irán no es nuevo, y es un capítulo más del largo historial de conflicto en esa zona. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros es no qué es lo que está pasando en Irán, o qué es lo que puede pasar en Irak, o en Siria, o en Turquía. Lo que hay que ver es por qué muchos conflictos se concentran en esa zona. Y lo que hay que afirmar, allí creo que la primera respuesta, es que allí se da el choque de dos mundos, que históricamente en esa zona han habido conflictos. Así chocan dos mundos completamente distintos, con instituciones distintas, con religiones distintas, con formas de ver la vida distintas, que es el mundo occidental y el mundo oriental. En esa zona que va de lo que es Medio Oriente hasta Ucrania, toda esa zona históricamente a lo largo de la historia europea, de la Edad Antigua hasta ahora, han existido conflictos, porque es el choque de dos mundos, entre los orientales y los occidentales. Allí tenés los conflictos, de las cruzadas, allí tenés todo lo que pasó con la repartición de territorios por parte de los colonizadores europeos en el siglo XVIII, tenés, la Primera Guerra Mundial, tenés lo que está pasando en Siria, el conflicto ruso en 2014 con Ucrania y la península de Crimea. Es decir, allí se chocan dos mundos. E Irán es otro capítulo más de este choque en toda esa zona, en toda esa región, que es una de las fronteras más peligrosas del mundo. Y no es una frontera de Estado, de un Estado contra otro, no, es una frontera de miles de kilómetros que realmente lo que hacen es crear un umbral o una puerta para separar dos formas de ver el mundo, dos formas distintas. Ahora, la muerte yendo directamente a Irán, la muerte del general Soleimani. Soleimani fue un tipo muy importante para Irán porque era de alguna manera el ideólogo de todo el proceso de influencia de Irán en Medio Oriente. Todo pasaba por él. Y era el comandante supremo de la fuerza de élite iraní. En una especie de jefe de Estado Mayor Conjunto de Uruguay. Una cosa que está arriba de la Fuerza Armada, controla todo. Ahora bien, la muerte de él, el 2 de enero, este pasado 2 de enero, lo que provocó fue realmente un gran desazón en toda Irán, porque era una especie de caudillo, era una especie de gran líder militar que atraía a grandes masas. Pero lo que es más importante, o la consecuencia más notable que se puede sacar de todo este proceso, no es si Irán va a ir a la guerra o si Estados Unidos va a contraatacar, no. La gran consecuencia de esto es que Irán ha dicho que no va a respetar los límites que se le impusieron en el Tratado de Control Nuclear del año 2014. En 2014-2015 se hizo un acuerdo de control nuclear para controlar la producción de uranio, la producción de plutonio, la creación, de bombas nucleares de Irán y de otras varias potencias de Europa y de Asia. Y de alguna manera, inesperadamente, Irán ha dicho: nosotros, después de lo que pasó, no vamos a respetar este límite y vamos a fabricar lo que nosotros querramos fabricar. Esa es la gran consecuencia de todo esto, que Irán no va a respetar la limitación que se le impuso en el Tratado de Acuerdo Nuclear del año 2014. Y eso es lo que asusta a Estados Unidos, porque eso puede crear desestabilidad o desestabilización en toda la zona del Medio Oriente. Acordate tú que lo mismo que pasó con Corea del Norte. No importaba lo que pasaba con Corea del Norte, si Corea del Norte atacaba a Corea del Sur, o si... No, lo que más importa en Corea del Norte es controlar a Kim Jong-un, o sea, el líder de Corea del Norte, para que no fabrique armas nucleares. Porque si fabrica armas nucleares, ya no se trata de Corea del Norte contra Corea del Sur. Se trata de Corea del Norte contra un montón de países que entran dentro de un radio de por lo menos 8 o 9 mil kilómetros. Entonces lo que hay que controlar para Estados Unidos fundamentalmente y para la organización del Tratado Atlántico Norte, que son los países europeos, ¿no? Fundamentalmente, es dejar que Irán
fabrique armas nucleares. Hay que controlar a Irán. Y creo que esa es la gran consecuencia de todo este proceso. Sobre la Tercera Guerra Mundial, es improbable. Es improbable que haya una Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque China y porque Rusia, que son los líderes de ese mundo oriental, que se enfrenta al mundo occidental, no tienen intereses específicos y particulares en Irán. Sí los tienen en Siria, pero en Irán no los tienen. Entonces es improbable que se puedan meter en ese conflicto. Seguimos aquí con Efraín. Vamos a hablar del trabajo que allí Efraín realiza en la Intendencia de Soriano, en el Departamento de Cultura. Contanos, Efraín, más o menos cómo es el trabajo que tú realizas y qué es lo que se ha hecho en este año 2019 y cuáles son los proyectos que tienen pensado para dentro de poquito nada más. Sí, nosotros trabajamos en lo que es la cuestión de la Comisión de Patrimonio, fundamentalmente lo que tiene que ver con la revalorización, ¿no? Y la búsqueda de sitios patrimoniales para lograr cierta seriedad en el tratamiento de estos objetos, de estos sitios, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista realmente patrimonial. Es un tema de identidad, ¿verdad? Exactamente. La cuestión es esa, buscar la identidad y fortificar la identidad de todos nosotros. El año pasado, hace unos meses, ¿no? Porque hablamos del año pasado, parece que hace 2 meses atrás, en la Casa de la Cultura inauguramos una muestra permanente, una pared completa, contando la historia de la Casa de la Cultura. Era la primera vez en la historia de este edificio, que data del año 1885, la primera vez que la Casa de la Cultura tenía una muestra permanente contando su historia. Hasta ese entonces no tenía, la gente iba, muchos turistas, incluso gente de aquí, a la Casa de la Cultura, y preguntaba de dónde venía la Casa de la Cultura, por qué se había creado. Y en esa muestra permanente, que demoró varios meses en hacerse, ¿no? Porque hay que recoger la información, hay que filtrarla, hay que seleccionarla. Se pudo hacer, se pudo lograr una muestra con imágenes antiguas. Allí se hizo toda una recopilación histórica de los diferentes procesos históricos de la Casa de la Cultura. O sea que ahora el turista o la persona que vive aquí en Mercedes o en el departamento va y se encuentra con una pared histórica contando la historia del edificio. Y creo que eso es lo que tenemos que repetir en varios edificios históricos que tiene el departamento. La segunda cuestión tiene que ver con una tarea realmente titánica que está encarando la Intendencia, que tiene que ver con la copia del archivo de Villa Soriano, que está en Buenos Aires. El archivo histórico de Villa Soriano, para que tengan una idea, son toda una serie de documentos, ¿no? Y papeles que remiten a toda la historia de Villa Soriano, fundamentalmente en lo que tiene que ver con registros de nacimiento, en lo que tiene que ver con por ejemplo, el movimiento y las actividades del puerto, con la gente que vive allí, con las casas que allí existían, con los planos arquitectónicos de las mismas, con hechos históricos. Entonces, todo ese archivo que se fue a Buenos Aires, porque hay que decir, ¿por qué está en Buenos Aires y no está aquí en Montevideo? Bueno, porque Villa Soriano dependía de Buenos Aires, no dependía políticamente de Montevideo allá en tiempos de la colonia. Entonces, al traer el archivo para aquí, nosotros lo que estamos haciendo es consolidando un sitio para investigadores nacionales, para historiadores que quieran venir a estudiar la población, fortificando la identidad de Soriano, porque la identidad de Soriano está atada sin lugar a dudas a la identidad de Villa Soriano, es un pueblo con una historia realmente muy rica, y en tercer lugar estamos trayendo un archivo para extraer información que hasta este momento no se conoce. Entonces, con todos estos 3 puntos podemos implementar y podemos empezar a crear, turismo histórico, circuitos turísticos, fomentar mucho más lo que tiene que ver con algunos eventos de la historia de Villa Soriano, como por ejemplo el famoso bombardeo, ¿no? El famoso bombardeo de Villa Soriano en abril del año 1811, de las fragatas españolas comandadas por Michelena, que fue realmente una gran batalla que los vecinos de Villa Soriano defendieron esa población. Entonces, tener mojones históricos y decirle a la gente, nosotros tenemos historia. Inclusive fortalecer, perdón que te corte, la historia misma que cuenta la gente que vive allí. Tal cual. Aparte, mucha gente que viaja al exterior habla, y le habla muy bien, ¿no? De los grandes museos de Francia, de los grandes eventos históricos de Europa, de América del Norte. Está muy bien, pero nosotros tenemos grandes eventos históricos que muchas veces no son conocidos. Porque este bombardeo, por ejemplo, que lo mencionamos, del 4 de abril de 1811, fue una de las primeras batallas
casi navales y de desembarco que tuvo lugar en el periodo de la lucha por la independencia, en América, y tuvo lugar acá en Villa Soriano. Entonces, son pequeñas cosas que al insuflarlas y de alguna manera a inflarlas también de valor histórico, a inflarlas de conocimiento, para que la gente lo pueda conocer, incrementa mucho más el patrimonio departamental. Y esa es la lucha y ese es el camino. En este 2020 pretendemos hacer varias cosas en este sentido, porque consideramos que realmente hay un gran tesoro que guarda Soriano, la historia de Los Soriano. archivos, más o menos, ¿tenés idea cuándo los pueden...? Bueno, lo que tiene que ver con el archivo va a ser una tarea de seguramente varios meses, porque hay que ir a Buenos Aires a copiar todos los documentos y traerlos para aquí, ¿no? Pero va a ser una tarea que se va a realizar y que ya hay personas que están trabajando en ello. En 2020 la gran tarea es seguir por este camino y bueno, tenemos pensado capaz hacer una serie de series señaléticas en las plazas de la Rambla, ¿no? Para colocar allí carteles en cada plaza de la Rambla contando la historia de cada plaza. Porque claro, nosotros nos encanta la Rambla, es una de las Ramblas, o es la Rambla más hermosa que tiene el Uruguay, y cada plaza tiene su historia. Y no la conocemos. Y no la conocemos. Muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Cuándo comenzó la Rambla? ¿Cuál fue la primera plaza? ¿Cómo fue el período y las etapas de la evolución histórica de la Rambla? ¿Qué eventos históricos ocurrieron en esas plazoletas? ¿No? ¿A qué se deben los monumentos que hay en cada plaza? La historia de los monumentos, la historia de los monumentos de las plazas, porque realmente atrás de esos monumentos hay toda una tarea filantrópica, por ejemplo, de Bracera Saedo, que fue un gran filántropo que tuvo nuestra ciudad y que donó varios de los monumentos que aparecen en las plazas, también los nombres de las plazas. Sí, ¿no? Sí, porque cada plaza tiene su nombre. Tal cual, y ver cómo fue evolucionando la cuestión histórica de la Rambla. Cuál fue la primera plaza, por qué se fue expandiendo, hacia dónde, cuál fue el último trayecto que se hizo, en qué años, mostrar fotos antiguas. Entonces, que cada plaza pueda tener una señalética, una cartelería, mostrando la historia de cada una de las mismas, es hermosear aún más la Rambla y darle ese conocimiento histórico que mucha gente está pidiendo. Y en ese camino estamos, y bueno, y sin duda que vamos a tratar de expandir esa lógica de la señalética, esa lógica de la colocación de información histórica en cada plaza de la Rambla, también en las plazas principales de Mercedes y del departamento. Porque también en las plazas que están dentro de las ciudades y de los pueblos, también son centros neurálgicos de la ciudad. Por ejemplo, nos encantaría hacer un cartel y, por supuesto, hacer una señalética correspondiente con la visita de Eduardo Víctor Aedo con Arturo Frondizi, presidente de Argentina, en el año 1961 a la Plaza Independencia. Cuando llegaron, el presidente de Uruguay y el presidente de Argentina, llegaron a Mercedes en un yate, llegaron al puerto, se bajaron, fueron caminando hasta la plaza, lo que hoy es la Plaza Independencia, y allí se sentaron en un banco a tomar un café, luego de tener una misa. Fue algo increíble. Y bueno, como muchas personas a veces pasamos por las plazas y no conocemos la rica historia que allí tiene lugar, ¿no? Diría que varias Entonces, personas. también, y obviamente la cuestión de los cementerios, que también es un aspecto que en muchas ciudades y fundamentalmente en las principales capitales latinoamericanas se está trabajando y mucho la transformación del cementerio, no solamente como lugar de reposo eterno, sino también como museo. El tratamiento del cementerio como museo, con señalética, con información histórica. ¿Cuántos grandes personajes tenemos en el cementerio de Mercedes, por ejemplo? Sí, hace poco, el año pasado fue que se hizo un pequeño recorrido con música que recorrieron diferentes por diferentes personajes. Tal cual. De el la año ciudad. pasado, en el Día del Patrimonio, El Día si del mal no Patrimonio, recuerdo, sí. estuvimos ahí en el cementerio, porque realmente ahí hay personajes realmente impresionantes. El primer mártir de la aviación uruguaya, Ricardo de Tomasi, está en el cementerio. El primer mártir de la aviación uruguaya. El tema es cambiar la imagen que uno tiene de lo que es ingresar al cementerio. Exactamente. Es cambiar ese paradigma. Pero en varias ciudades ya se está dando y hay toda una tarea de señalética, incluso hay cementerios en los que uno va y encuentra que las vías del cementerio, las calles, tienen nombres. Cada calle del cementerio tiene nombres. ¿Y por qué no hacer lo mismo con nuestro cementerio? ¿Y por qué no ponerle muchas señales históricas para que la gente que vaya pueda encontrarse con un mapa gigante a la puerta del cementerio indicándole dónde están los personajes históricos más influyentes de nuestra comunidad? Y eso hay que hacerlo.
hay que hacerlo con todos los cementerios del departamento, porque eso realmente revaloriza nuestra identidad y le dice a las futuras generaciones que, bueno, tienen una gran carga en sus espaldas, porque hay que seguir el gran legado de las generaciones pasadas. Entonces todo eso tiene que ver también con el trabajo de la Comisión de Patrimonio. Hay un trabajo muy grande por realizar. Tal cual, coincido. Bueno, Efraín, muchísimas gracias por haber aceptado y como te decía hoy al principio, nos gustaría que puedas llegar en otra oportunidad para hablar de otros tantos temas que están en la mesa del día a día. Ya tenemos un par de minutitos nada más para despedirnos, así que bueno, nuevamente gracias, eres bienvenido para cuando gustes. Bueno, muchas gracias, Claudia, a ti por haberme invitado, me siento muy a gusto. Un saludo a toda la audiencia, feliz año 2020, que puedan tener un gran año, que se cumplan todos sus sueños y sus metas, y bueno, sin duda que seguiremos estando en la lucha, en el fragor de la batalla. Sí, muchas gracias, Claudia. Hasta aquí, Agenda Informativa, un diálogo de intercambio con las voces de la opinión pública. El periodismo libre para pensar o interactuar. Conduce Claudia Bertalot.